Bueno, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy nos convoca la presentación de un libro muy interesante que estamos muy felices de tener aquí, aparte porque es parte de una editorial que también queremos mucho, que es la editorial 9 Editores. Vamos a estar presentando esta novela titulada Este azul en la profundidad de Claudia Santoyo, quien va a estar conversando además con Marcela Camargo. Entonces, muchas gracias por nosotros tenerlas y bueno, les doy la palabra. Gracias, Mario. Bueno, estamos también muy emocionadas de estar aquí en la librería Wolf, todo un honor, y pues también esto fue gracias a Andrés Pascuas, que nos consiguió este espacio y este contacto. Estoy acompañada hoy por una amiga muy querida, Marcela. Ya vamos a contar por qué estamos acá juntas. Bueno, me presento un poquito. Escribí el libro Ese azul en la profundidad en un proceso bastante largo de escritura, ya que todo inició en momentos pues muy oscuros, cuando sentía que tenía que decirle muchas cosas al mundo y simplemente eran como muchas ideas de cosas que sentía que tenía que decir. Antecitos de la pandemia logré encontrar la forma y la estructura para enmarcar todas esas ideas y cosas que quería decir, y pues aprovechando el encierro y la cuarentena, ya con un poquito de disciplina, surgió pues el 70% de la escritura del libro. Las ideas surgían pues no solamente por mi momento de vida y por mi vivencia, sino digamos también por la observación de mi entorno, de mujeres que vivían pues situaciones similares a la que yo estaba viviendo en ese momento, que era un divorcio, amigas, conocidas, mamás de mis amigas que lo habían vivido pues también hacía mucho tiempo, y pues me sentía en un lugar muy oscuro y muy triste y del cual nadie nunca me había hablado, a pesar de que obviamente era un fenómeno que ocurría muy frecuentemente, pero no entendía por qué pues nadie como que hablaba al respecto. Entonces, bueno, de ahí surgió pues digamos la idea de escribir el libro, la forma de cómo escribirlo, aprovechando pues, repito, el tema de la pandemia. El libro pues digamos principalmente pues también narra y trata de criticar un poco comportamientos sociales comunes con los cuales crecemos, que son definitivamente aceptados socialmente, pero pues cuando uno ya está ahí metido entiende lo dañinos que son. Y pues además yo también soy abogada y decía, pero esto además es ilegal, entonces ¿por qué pasa? ¿Y por qué es socialmente aceptado? Sí, pues hay normas que los regulan, los castigan y pues obviamente no los aceptan en la sociedad, pero pues en la vida, en el cotidiano sí lo son. En diciembre del 2021 terminé de escribir el libro, pues el primer borrador, y digamos lo di a conocer a unas personas muy cercanas para su retroalimentación, ya que era pues una experiencia muy personal. No sabía si cómo había quedado, si había quedado bien o no. Y en el 2022 pues ya me dediqué a, Sonia Ramón me ayudó con la revisión, con la escritura, y ya contacté a Andrés y tuvimos el lanzamiento el 14 de diciembre. Entonces, bueno, pues ahí ya fue como todo lo feliz de escribir un libro, el proceso de corregirlo, publicarlo, el lanzamiento, la acogida de las personas que lo quieren a uno, la venta. Y bueno, también ahora en estos días todo es redes, entonces pues gracias a las redes me reencontré con Marce, que teníamos una amistad muy linda, y por simplemente un descuido de ambas, llevamos 10 años sin hablarnos y sin contacto. Y Marce me contactó porque vio un post en LinkedIn Woman, y entonces, bueno, ya ella va a contar qué fue lo que la llamó, lo que la buscó. El caso fue que leyó el libro, y digamos ahí empezamos también a construir como otra cosa. Entonces pues les presento a Marcela, una muy querida amiga mía, que repito, por descuido de las dos de pronto, porque nunca pasó nada, pero en la vida cambiamos porque perdimos contacto,
y gracias al libro nos encontramos. Entonces les presento a Marcela Camargo, maravillosa mamá, amiga, antropóloga, esposa. Gracias, Claudia. Bueno, sí, como ya lo dijo Claudia, mi nombre es Marcela, soy antropóloga, soy mamá, tengo una hija de 11 años, estoy casada, me interesan especialmente los temas de mujer y género. Y bueno, por esa búsqueda femenina también que empecé a transitar desde la maternidad especialmente. Claudia, digamos que siempre estuvo ahí desde el comienzo. De hecho, nosotras nos hicimos amigas cuando yo estaba en embarazo y ella ya había caminado un poco todo ese, ya habían dado ese camino y ahí empezamos como a conectarnos, pero sí, por situaciones de la vida nos perdimos. Pero yo sabía que nos teníamos que volver a encontrar porque siempre la tuve en mi cabeza. Y bueno, buscando respuestas en la vida que llegaron, digamos, este año fue un año de búsqueda muy intensa para mí después de muchas cosas difíciles que pasaron desde la pandemia. Como una señal llegó la publicación, el post, digamos, que apareció en Nicky Woman y el libro con el mensaje pues que era sobre el tema del divorcio. Entonces, digamos, esa búsqueda, porque pues todos tenemos búsquedas en algún momento, así como cuando Claudia llegó a mi vida la búsqueda era la maternidad y otras cosas, ahorita estaba pensando en un camino un poco diferente que era como el divorcio. Entonces dije, tengo que leer este libro. Pero fue un impulso muy fuerte, o sea, no supe por qué, pero algo me dijo que tenía que leerlo. Realmente fue algo místico. Entonces el libro llega a mis manos, lo leo y me conectó con mi ser mujer. Encontré una experiencia sobre el divorcio importante, pero me encontré con una sorpresa que fue realmente impactante, y es que el personaje que narra Claudia en el libro, que se llama Jairo Ferracci, el esposo de Catalina Santamaría, tiene un perfil. ¿Te escuchando bien? Sí, exactamente. Tiene un perfil que responde a las características antisociales y narcisistas, que desafortunadamente conozco bien porque mi padre hace algunos años lo identifiqué como una persona antisocial y con rasgos también narcisistas. Entonces fue como, no sé, como reencontrarme en las letras de Claudia, encontrar mi experiencia como hija y pues lo doloroso que es tener convivencia en familia con personas pues con este perfil o con estos perfiles que son finalmente unos trastornos de personalidad, pero pues es algo que es muy común en nuestra sociedad y pues bastante difícil para los que nos enfrentamos a esto. Bueno, digamos, ahí está el tema de lo invisible, pues digamos, de los comportamientos y lo difícil que es, y digamos que en las búsquedas de terapia y todo eso, pues uno muchas veces puede preguntar qué es lo que pasa, por qué algo no funciona o realmente hay algún trastorno. Y el tema del concepto ya de narcisismo y de sociopatía, a raíz de que Marcela me contó esa revelación que yo misma, pues digamos, como escritora del libro no lo había conceptualizado como tal. Las dos también pues empezamos, Marcela me retroalimentó porque pues como bien lo dijo, ella también tuvo su proceso complicado con su padre, entonces ella también ya llevaba más camino investigando pues del tema. Naturalmente no somos psicólogas ni psiquiatras, pero pues sí vale la pena pues contar como el camino que hicimos. Marcela, después de leer el libro, me dijo que había quedado muy impactada por el tema del perfil psicológico del antagonista y pidió hablar conmigo pues para ver si yo también, digamos, me había dado cuenta pues como del tema de ese trastorno de la personalidad. Realmente la respuesta era no, y empezamos ahí pues también como una construcción de investigación y de cosas donde, repito, Marcela llevaba la ventaja, leyendo varios libros, especialmente un libro del autor Carlos Clement que se llama La locura lúcida, que, bueno, Marcela, ahí sí te cedo la palabra.
es la que se... Bueno, resulta que desafortunadamente como estos perfiles antisociales y narcisistas son tan comunes en nuestra sociedad, yo esperaba realmente, tenía como una especie de ilusión que ese camino duro que tuve con mi padre no lo volviera a repetir. Entonces traté como de tener mucho cuidado con mis relaciones alrededor. En los últimos tal vez 15 o 20 años en mi vida, ¿no? De pronto 15 años. Desafortunadamente en mi familia política también me encontré personas con rasgos muy similares y pues eso prendió mis alarmas porque pues hay mucho daño cuando uno se expone a estas personas, se expone a muchas cosas y es muy complicado. Entonces la historia de mi padre había quedado atrás, pero entonces con mi familia política me volví a encontrar con personajes con estas características que son básicamente personas que no respetan las normas, pueden cometer delitos fácilmente, no tienen responsabilidad hacia los demás, responsabilidad afectiva, no hay empatía, tienen deseos como de grandeza, de admiración, y digamos que por lograr sus objetivos son capaces de cualquier cosa. Entonces, digamos, podemos encontrar personas desde, digamos, un comportamiento antisocial puede ser una cosa tan sencilla, entre comillas, como colarse en Transmilenio, hasta la corrupción nacional, por ejemplo, que pueden ejercer los gobernantes. Entonces digamos que el espectro es bastante amplio, pero digamos que yo ya había identificado unos comportamientos, pero sabía que eran cosas raras, pero no tenía en ese momento el bagaje como para entenderlo. Y como los grandes mensajes llegan a veces como por azar, uno cree, aunque no, de pronto no, pero uno siente que llega por azar. Llega un día a una librería y me encontré el libro de Carlos Klimen, que es un psiquiatra colombiano muy reconocido, y digamos que él hace divulgación científica, o sea, hace que su trabajo sea cercano para la gente. Me encontré el libro La locura lúcida y también, no sé, sentí que tenía que ver ese libro y para mí fue también una revelación importante. Entonces ese libro fue el que me dio la base a mis 37 años de entender lo que yo había vivido desde niña hasta los 23 o 25 años que decidí romper la relación con mi papá. Entonces digamos que es un aprendizaje reciente, relativamente reciente en mi vida porque llegó ya siendo muy adulta, pero realmente me sirvió mucho para reconfigurar, digamos, como mi mapa de relaciones y entender cómo funcionan los comportamientos de ciertas personas. Entonces, otra vez en esas búsquedas y llega el libro de Claudia, pues fue como también como poder elaborar toda mi experiencia en las letras y fue realmente algo para mí pues muy significativo. Maxi, ¿y nos quieres como de pronto profundizar un poco cómo era el tema de pronto en tu infancia cuando sentías pues que estaban esos comportamientos, que como pues entrar ahí un poco tu infancia y adolescencia? Bueno, digamos que el perfil de mi padre es mucho más sociópata o antisocial que narcisista, aunque estos trastornos, digamos, tienen características que se cruzan, no hay divisiones tan claras, pueden haber como hay puntos en común. Mi padre era una persona que, digamos, muy protegido en su ambiente, un ambiente femenino donde habían varias hermanas, y donde mi abuela, su mamá, validó muchos de sus comportamientos agresivos, le dio como una especie de superioridad frente a sus hermanas, tenía inclusive capacidad, por ejemplo, de pegarles, de maltratarlas, le dio un poder exagerado y pues eso fue una cosa que fue como mutando con el tiempo a volverse cada vez peor. Cuando yo era niña, digamos, no era una cosa tan fuerte, digamos que yo veía que era una persona irascible, tenía unos brotes, digamos, de violencia importantes, pero en la adolescencia, en mi adolescencia, cuando ya uno está como reafirmando su personalidad y bueno, se enfrenta de pronto a los cambios más importantes de la vida, pues llegaron los conflictos y esta persona, ya teniendo más años, digamos, una persona de más edad, empezó a recrudecer, digamos, sus peores características. Entonces se volvió más insensible, más duro conmigo y empecé yo a sentir como el dolor de la indiferencia, del maltrato, hasta pues que escaló a un nivel pues ya que el daño para mí fue muy grande y muy confuso porque, por ejemplo, Claudia narra en el libro cómo el personaje, el esposo de la protagonista, de Catalina Santamaría, ejerce
una violencia importante y psicológica, especialmente psicológica, frente a sus hijos. Ahí yo vi reflejado también muchas de las violencias que tuve pues cuando era niña, ¿no? Que no es una violencia del golpe, porque es que estamos acostumbrados a entender la violencia de otra forma. Bueno, digamos que de un tiempo para acá hemos resignificado la violencia y ahora hablamos de violencias, ¿no? Pero digamos que siempre donde no hay golpe o donde no hay algún daño físico, no se le da el valor realmente que tiene. Y, por ejemplo, mi papá nunca me puso, digamos como se dice, una mano encima, pero el daño que siento que me hizo fue peor que si hubiera recibido 800 golpes. Porque digamos que la persona es consciente del daño que está haciendo, porque yo le decía, aquí, esto me duele, o sea, ¿por qué me hace eso? Y la persona no contesta. O yo le preguntaba, por ejemplo, a mi papá, que si me quería, y no era capaz de contestarme, pero yo necesitaba esa respuesta. Y veo y vi tan similar el perfil en Jairo Ferracci, que pues para mí fue como, no sé, como de pronto también un mensaje que tenía que reelaborar un poco también mi propia historia, porque también la dejé de lado. O sea, en estos últimos años de mi vida aprendí a entender qué era lo que le pasaba a él y por qué no valía la pena más luchar contra eso. Pero pues también el libro ahora de Claudia pues me hace volverme a encontrar y a decir, hay que seguir trabajando eso. Sí, adicionalmente pues por lo que hemos hablado, que al ser un comportamiento, bueno, tú me hiciste caer en cuenta y en el libro de Carlos Climen lo dice, que obviamente además son personajes que utilizan la manipulación y les gusta socialmente resaltar y todo, entonces es un tema que se vuelve absolutamente invisible porque socialmente se muestran como las personas más comprometidas, más amorosas, pero realmente pues al interior de la relación no lo es. Entonces, ¿cómo vivías pues como tú eso? Porque él dice pues el amor se tiene que sentir rico, amable, bonito, cálido, pero en la realidad no se logra. Bueno, ahí tocas un punto súper importante y es que Carlos Climent en su libro de la locura lúcida, pues él lo dice claramente, las personas antisociales no son capaces de sentir amor, porque o sea, están tan preocupadas por ellos mismos que realmente no saben y o sea, no lo pueden sentir como lo podemos sentir, digamos, no sé, las madres hacia nuestros hijos, que digamos que para nosotros es muy fácil entender qué es el amor porque sabemos cuidar, sabemos que tenemos que atenderlos, que hacer, bueno, diferentes labores por ellos, pero para una persona antisocial es muy difícil entender estas cosas. En el libro, por ejemplo, de Claudia, es muy claro por ejemplo, las actitudes de Jairo frente a sus hijos, de pues como estar ahí pero no hacer las cosas, ¿no? Una digamos como desatención de la vida doméstica, de las labores que para las personas son normales frente, digamos, a los demás. El cuidado es amor. Para una persona antisocial es como muy difícil entender que el cuidado es amor porque siempre estás pidiendo de los demás. Básicamente eso. Entonces, digamos que cuando entiendes un perfil antisocial tienes que entender que no vas a encontrar un concepto del amor como el que podemos tener la mayoría de las personas. Y ya desde ahí, pues ya, ahí tiene que haber una ruptura. Sí, digamos, los demás del núcleo familiar se convierten en un instrumento para validar su imagen social realmente, pero a la postre pues no les si ellos no se están sintiendo bien, a pesar de ser el primer núcleo social, la familia nuclear, pues genera un malestar muy complicado y unas secuelas muy grandes en quienes están viviendo con eso. Más aún, digamos, en también, que era lo que yo reflexionaba, el tema del libreto social. Creo que nosotros hablo yo porque aquí hay gente mucho más joven, pero la generación pues que fuimos criadas con debes hacer este libreto, ¿no? Te creces, estudias, te gradúas, pasas a la universidad, consigues un marido y te casas y como ya, se acabó el tema. Y chuleado ya, no importa nada más. Pero ese tema de te casas y te casas para toda la vida hasta que la muerte los separe,
y que eso sí todavía existe y no sé, me parece a mí que en pleno año 2023 me parece que la sociedad tiende inclusive como a sancionarlo un poco más. Ya la experiencia pues en el divorcio uno sí siente claramente como una discriminación social o una miradita de reojo de, eres divorciada, pues sí, pero me quiero volver a casar y quiero tener una relación válida, pues o sea, una relación de verdad armónica e igual. Entonces ese libreto social hace que en muchos casos pues la pareja también se vea obligada o le dé miedo tomar la decisión pues del divorcio, y ahí pues los hijos también están pagando una cuota complicada e importante porque pues están viviendo con la persona que los instrumentaliza en parte para hacerse ver como soy una gran miembro de familia, un gran padre, una gran madre, porque pues no podemos decir obviamente que eso es solamente un comportamiento masculino ni más faltaba, porque tengo mis hijos, tengo mi esposo, mi esposa, lo que sea, y bueno, estar ahí en una dosis de gotita de veneno diario es complicado. Sí. No sé si quieres decir eso, o sea, tú que, ¿cómo lo...? Bueno, pues afortunadamente las cosas han cambiado mucho en estas últimas 2 décadas y seguramente muchas mujeres ya pues no estén tan dispuestas a tolerar ciertos comportamientos, digamos, de sus parejas, aunque pues sí, también sabemos que hay mujeres narcisistas y también hay mujeres antisociales, pero desafortunadamente es muy común encontrar estos perfiles en hombres. Y pues para un tema, digamos, de familia, es muy difícil llevar una familia pues donde el padre tenga rasgos de esta personalidad, digamos. Creo que afortunadamente estamos en un momento también importante, o sea, si ustedes se dan cuenta por redes sociales ahorita, si uno tiene el interés de buscar estos temas, salen pequeños videos cortos que definen qué son los narcisistas o los antisociales, o sea, digamos que no son grandes fuentes de información, digamos, muy, digamos, con mucha sustentación teórica o algo así, pero digamos se mueve ya. Conciencia. Sí, ya se crea conciencia, se empieza, y se empiezan a mover las ideas, entonces ya no es como antes, o sea, digamos el ejercicio que hace este psiquiatra colombiano fue muy interesante porque él sacó de una columna que tenía en un periódico en el país y de sus consultas como psiquiatra, pues él tuvo como el impulso de llevar a la sociedad todo este conocimiento, pues para que hiciéramos algo, ¿no? Como para no caer víctimas de este tipo de personas, saber cómo actuar, poderlas ayudar si se dejan ayudar, o uno también mismo protegerse. Ya ahora tenemos mucha más divulgación, redes, fuentes de información, digamos, mucho más rápidas y a través de la tecnología que permite que sepamos más de todo esto. Y en cierta forma, pues yo sí creo que la concientización de eso y pues en parte la divulgación de lo que ellos los psiquiatras llaman trastorno de la personalidad, pues en parte sí es importante como para quitarle ese velo que tiene la conducta de que es socialmente aceptada, ¿no? Pues si no es socialmente aceptada, porque lo que coincide Carlos Climent y también el libro atrajo mucho a otro psiquiatra que se llama Ariel Alarcón, que con él tuvimos un conversatorio también en otro espacio. Ariel también le encantó el libro porque lo vio desde el punto de vista psicológico, o sea, vio como, es más, lo llamó un thriller psicológico y criminal. Yo nunca me hubiera esperado que lo que yo escribí lo nombraran así, pero me pareció lo máximo, porque él decía que era la forma como se desencadenaba poco a poco y se convertía como un personaje, obviamente él es psiquiatra, entonces como vio como el personaje se transformaba y se iba develando como la oscuridad del antagonista. Entonces, pues yendo al tema de que sea, porque bueno, ellos coinciden en que es una persona así está, o sea, no, como bien lo dijo Marcela, explicando el origen de su situación, no se hace sola, o sea, se hace normalmente con un vínculo familiar
detrás que lo apoya. Entonces, pues están cómodos, están seguros, porque tienen su respaldo, su familia nuclear es a la vez su respaldo, razón por la cual es muy difícil que quieran hacer una intención seria en la terapia y pues buscar realmente una sanación para pues quienes estén al lado suyo, si se puedan sentir amados y transmitir pues realmente el amor, o sea, dejar de martirizar a quienes tienen al lado realmente, no les importa porque pues es con lo que ellos crecieron, es su realidad y generalmente su familia se comporta así, entonces es complicado eso. De lo que vamos. Yo quiero aprovechar para preguntarle algo a Claudia, y es que, bueno, a pesar de que dijimos, ¿no?, que ahora hay más información que rota en redes, en internet, en fin, la verdad, cuando yo la busqué, no sé, a ella, después de leer el libro, sentí como un impulso de tengo que ir a hablar con ella de este tema, pero tuve un poco de temor porque pensé que ella me iba a decir, pues, ¿qué me estás diciendo? Obviamente ya tenía conocimiento de todo eso, entonces tuve un poco de temor como ahí que iba a encontrar, pero resulta que a pesar de que en el libro Claudia narra cómo ella, la protagonista Catalina, va a muchas terapias, inclusive también el antagonista también recibe, digamos, orientación de tipo psicológico, y hay digamos que varios recursos y herramientas para elaborar esos conflictos que ellos tenían en ese momento. No hubo un acercamiento ni siquiera pequeño a poder identificar estos rasgos antisociales y narcisistas. Entonces quisiera preguntarle a Claudia, pues, qué piensa de eso, porque a pesar de que pensamos, ¿no?, que hay como ya más información y todo, pues desde los terapeutas no hay tanta visibilización para poder tener esas herramientas y bueno, ya uno poder elaborarlo desde ese punto de vista. Sí, digamos de varias disciplinas, pues mi conclusión sí es como que los psicólogos como tal no lo determinan así, porque un psicólogo no te habla ni de narcisismo ni de antisocial. Esto lo hemos encontrado es en los psiquiatras. Los psiquiatras sí lo ponen con un rótulo que se llama pues trastorno de la personalidad, que lo define como narcisista, antisocial e inclusive los borderline. Nos queda esa tarea pendiente de saber por qué los psicólogos como tal no lo delimitan así, pero pues en lo que sí coinciden es que, digamos, si es un tema heredado por la familia de origen y que pues para sanar es un camino que les queda, que es un camino difícil para ellos, no es como una tarea fácil de, no sé, es una sanación complicada porque implica cuestionar y reevaluar todos los temas de su crianza y su relación misma con su familia de origen. Entonces, muchas líneas espirituales también ahora mismo lo dicen, pues las constelaciones familiares, muchas cosas pues que vienen de ahí. No sé qué más, Marcela. ¿Tienen alguna pregunta del tema o quieren que pasemos a leer un extracto del libro? Pues yo no sé más que preguntas, como un comentario que yo pienso o siento que estos comportamientos, como lo decía Marcela, por ejemplo en el caso del papá que era validado o respaldado por la familia, siento que también viene desde una sociedad que tradicionalmente es machista y que pues valida esos comportamientos, y por eso también lo mencionaban, es claro que hay mujeres también con estos trastornos, pero es más común encontrarlos en hombres porque han sido respaldados y porque han sido educados y crecidos en una sociedad así. Y también de lo que dices de la necesidad de ir a un psicólogo o no, pues yo creo que tal vez en los hombres no se ven retados a ir a un psicólogo porque pues digamos se han sentido respaldados siempre, y uno como mujer cuando se enfrenta como a tantas situaciones, yo también tuve una relación
que también fue violenta psicológicamente en ese sentido. Y cuando uno se ve enfrentado a eso es que busca y recaba de herramientas para poder entender qué es lo que está pasando y por qué yo no siento que algo esté bien, pero la sociedad alrededor, la mamá de la pareja, lo validan. Entonces, pues es eso, es que como que en una sociedad machista, pues todo esto es más profundo, pues digamos en los hombres, no sé. Claro. Y sí, la sociedad, los comportamientos y lo que tú dices, pues el machismo obviamente es como la tierra fértil para eso. También, pues recientemente trabajo mucho en divorcios y digamos, por ejemplo, si la violencia psicológica ahora medio se ve, tenemos por ejemplo la violencia económica, ni siquiera la detectan. Entonces es como, mira, tú no puedes controlar mi dinero y no me puedes decir en qué me gasto el dinero en que yo trabajo y de verdad las mujeres ya divorciándose por eso y el señor ni siquiera entiende ella porque está ofendida por eso, ¿cómo así? Si yo tengo que controlar tu dinero. O sea, es una cosa... En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Se venga dinero, ¿no? Cuando... Claro. Ahí la violencia económica es mucho más fuerte. Y eso, ¿no? porque, pues exacto, y si eso lo ves en estratos con gente que tiene educación, que tiene medios, que tiene un trabajo, pues además es bastante desolador saber qué pasa para mujeres que no tienen educación, no tienen recursos, no tienen bastante triste. Quería complementar algo que dijo Claudia y es que si bien es cierto que la protagonista de la novela, que es Catalina Santamaría, es una mujer privilegiada, que tiene muchas herramientas, tiene un nivel educativo alto, ¿sí? Un nivel sociocultural alto, digamos que ella es una fortaleza, digamos, para ella, y además de un carácter muy, muy fuerte, es una fortaleza para ella para poder tomar las riendas de su vida y finalmente romper con todo esto, ¿no? Y poder salir adelante. Sin embargo, eso no significa que por ser una mujer que venga de este mundo social no le traiga sufrimiento. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, obviamente debe ser muy difícil la situación de la mujer vulnerable que se enfrenta al machismo y también digamos, a una pareja antisocial o narcisista en medio de condiciones de pobreza o un ambiente sociocultural, digamos, muy, muy complicado. Pero digamos, desde el otro lado, desde el lado de la abundancia, desde el lado de las herramientas y de los recursos, también se sufre. Y eso me parece que es importante, pues, que lo entendamos, porque realmente, digamos, el mensaje importante, o uno de los mensajes importantes en la novela es el sufrimiento que trae para una familia, especialmente para unos hijos, tener la mala fortuna de toparse uno con un personaje de estos en su vida. Es un mensaje muy importante para las niñas, para las mujeres, para que seamos muy cautelosos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Juan Bernardo. Digamos que tengo dos preguntas. La primera es, pues digamos que tú mencionabas que tú llevas más o menos como 15 años, pues digamos desde que sucedió todo el tema, trabajando pues digamos en reconocer y en evitar, digamos, que todo este tipo de comportamientos. Entonces mi pregunta era, a lo largo de esos 15 años, es como, bueno, ok, ya empecé a identificarlo, ya aprendí, ya digamos que estoy aprendiendo, ya sé identificarlo y ya sucede, y si sucede, ya lo elimino, o es un tema de constante aprendizaje y un tema de que si de pronto no lo trabajo, de pronto en algún momento se me olvida, puedo volver a caer en el mismo comportamiento, digamos, a relacionarme con el mismo tipo de persona. Esa es la primera. Y la segunda es con respecto a, bueno, digamos que ya también tú identificas el tema y decides cortar esta relación, por decirlo así, digamos, por ejemplo, el tema del divorcio. En ese punto, uno cómo hace, porque digamos que yo ya identifiqué esto y ya yo dije, pues digamos que ya no puedo continuar relacionándome con este tipo de personas, pero si hay niños de por medio, yo cómo puedo trabajar con los niños para que ellos también
se blinden o digamos que no se vean tan afectados por esa misma relación, porque al fin y al cabo van a tener que seguir compartiendo con su papá. Bueno, pues mira, la verdad es que las herramientas, o digamos que la definición de los rasgos de personalidad narcisista y antisocial son muy claros. Son tan claros que ya teniéndolo como incorporado, pues porque ya con una vivencia tan larga, digamos, desde niña hasta adulta, es como que ya está la alerta en tu cabeza. Entonces, digamos que siento que ya tengo como las herramientas para identificar y blindarme. Digamos, es tan fuerte y tan importante para mí que incluso, así como fui capaz de romper la relación con mi padre con todo y lo que implicó, porque implicó sanción social, crítica de la familia, hasta casi pues, ¿cómo decirlo? Exilio. Sí, como el exilio también familiar, porque inclusive mis tías, las hermanas de mi papá, una de ellas fue capaz de llamar a mi mamá a decirle que ella era la culpable, de que yo hubiera tomado las riendas de mi vida, hubiera decidido apartarme del camino, o sea, apartar a mi papá de mi camino. Entonces, digamos que si fui capaz en ese momento de eso, pues digamos que en este momento de mi vida sería capaz de cualquier tipo de ruptura, o sea, no estaría dispuesta a negociar mi tranquilidad ni mi salud mental por esto, ¿sí? Sí es un desafío constante en todo caso, pues porque, digamos, soy madre, soy esposa y desafortunadamente en nuestra sociedad hay muchas personas alrededor. No es solamente una cosa que sean las familias, también pueden ser los vecinos, pueden ser en el ambiente laboral, pueden ser los amigos que de pronto uno siempre ha querido, puede toparse con esto. De hecho, ahorita me estaba acordando cuando hiciste la pregunta que, por ejemplo, yo tuve un novio narcisista y en esa época no lo identificaba como tal, o sea, no tenía ni idea. Una persona con un poder de atracción hacia los demás muy fuerte, muy admirado, pero en el fondo él hacía como unas observaciones y unas reflexiones que me parecían egoístas, extrañas, o sea, y sin embargo es muy difícil salir de ahí. Bueno, también ese perfil lo pude entender gracias a las lecturas de hace unos años, pero digamos que cuando ya tienes las herramientas es más fácil como poder ponerle freno a estas personas. Dijimos que yo te respondía a la pregunta 2, desde el punto de vista de madre, de tomar, pues digamos, la decisión del divorcio, o sea, primero el trabajo que toma identificarlo, porque pues como uno de los rasgos es la manipulación, entonces pues digamos, son personas que se muestran ante todo el mundo como las personas más devotas, más enamoradas, más fieles, más comprometidas con su matrimonio, entonces pues romperlo y salir de ahí es muy complicado y sí resulta en parte un exilio porque la gente, y aunque pues a uno no le importa a la gente, a uno no le importa pues realmente lo que está viviendo, pero las personas no entienden por qué si esa persona proclama tanto amor y tanta cosa, porque el matrimonio se está rompiendo. Pero como pues todo el mundo lo sabe, nadie sabe qué pasa en las puertas para adentro pues, de una familia. Pues respecto del tema de los hijos, claramente sí, es un manejo bastante complicado, especialmente cuando son chiquitos y que lleva pues bastante tiempo, por los temas legales de que obviamente uno no le puede prohibir a un papá, ni más faltaba, a un papá que cumpla con sus obligaciones, no le puedes prohibir las visitas de los niños. Pero normalmente pues estas personas, que creo que también pasó en tu caso, y digamos el libro de Clement, sí, al final de cada capítulo trae como un test de comportamientos, los de narcisistas son como 40 y pico, 50, y pues son personas que realmente, no sé si está bien dicho decirlo, pues no tienen como un sentido ético, entonces no cumplen generalmente con sus... ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Mi favorita. Hola, estaba más para ti. Yo quisiera saber, en el caso de ustedes, estar frente a una persona de estas
tú dices que tu papá era consciente de su condición, pero ¿qué tanto ustedes abordaron el tema cara a cara? ¿Tú alguna vez le dijiste, este es tu diagnóstico, por así decirlo, y esto es lo que sucede, o fue algo que no fue hablado? Porque creo que está frente a ti el monstruo, que es difícil de abordar. Entonces a veces yo creo que hay una tendencia hacia la tentación del silencio y de decir, para mí sanarme es cortar todo con él, pero ¿qué tanto fue enfrentarte a él en el sentido de hacerle saber que él era una persona? O sea, si él estuviera aquí sentado y se escuchara, te estuviera escuchando diciendo que él era narcisista y que él era un enfermo mental, ¿hasta qué punto tú crees que dentro de ese proceso de tratar de hacer como un recurso de no llegar a ese extremo de romper la relación, sino de tratar de hacer algo para que las cosas se arreglaran? ¿Ustedes alguna vez hablaron de eso frente a frente? Pues mira, la verdad sí me hubiera gustado de pronto tener la oportunidad, porque como te digo, esta revelación de este problema llegó a mi vida relativamente tarde. O sea, fue algo que yo viví desde niña. Yo decidí cortar la relación con mi padre entre los 23 y 25 años, como que ya dije, no puedo soportar más esto porque me va a hacer mucho daño. Hasta los 37 años, es decir, más o menos 12 años después, llega la lectura especializada, digamos, llega como esa gran luz a decir, claro, no era yo la que estaba mal, porque es que este es el problema también, que estas personas generan una especie como de culpa alrededor. Usted fue la mala esposa, los hijos fueron los malos, siempre hay otros que son los culpables, pero ellos no. Entonces esta lectura llega tarde. Mi papá vive fuera del país, vive en Asia, hasta donde tengo entendido, porque yo no tengo contacto con él desde hace casi 20 años. Me hubiera gustado poder confrontarlo, pero no pude. Entonces yo le envié a él un correo electrónico diciéndole, te descubrí, ya sé quién eres. Y fue liberador para mí. En realidad lo hice con rabia un poco, porque entendí todo, entendí que sí había conciencia, entendí que él sí sabía lo que le pasaba. Esto no es una enfermedad como tal, sino es un trastorno. ¿Qué significa? A ver, en eso el autor Clement lo explica muy bien y es interesante. Por eso se llama la locura lúcida, porque estas personas saben lo que están haciendo. Lo que pasa es que no les importa. Tienen una responsabilidad muy limitada hacia los demás. Entonces, sí me hubiera gustado tal vez poder confrontarlo. Sin embargo, el mismo autor señala, pues él es una persona experta en esto, entonces digamos que me basé en eso y traté de no seguir elaborando sobre el tema en mi vida, sino como que ya definí y bueno, quedó ahí. Él en alguno de sus escritos, no estoy segura si en este libro o en otros, pues porque él escribe muchísimo en columnas, tiene otros libros, dice que lo mejor es alejarse de este tipo de personas. Es un tema muy difícil, porque sí puede haber, digamos, una mejoría o puede haber una transformación de las personas que tienen estos trastornos, pero requieren de voluntad y generalmente estas personas no quieren cambiar. Entonces, si tú ya reconoces lo que pasa y él mismo, un especialista, te dice como, mejor aléjese, y ya la persona estaba lejos, entonces tú dices, no, la puerta está cerrada, porque yo no puedo permitir que me sigan haciendo daño, lo permití 25 años en mi vida, no puedo seguir, no puedo dejar que siga pasando. Es súper importante que la precisión de que no es una enfermedad, porque como dijo Marcela, pues claramente son conscientes de lo que hacen y lo tienen clarísimo. A mí como abogada me hacía eso como plop en la cabeza, porque me sonó cuando escuché esos conceptos y también la explicación de Marcela y todo eso, es como, ah no, pues entonces ahora porque es antisocial, entonces casi que se convierte como una causal que exime de responsabilidad. Pero también tuve la suerte de contactar al doctor Clement y me recibió y nos tomamos un café juntos. Y él inclusive ayuda a muchas personas porque en los procesos de familia es muy complicado demostrar esto,
porque son personas que tienen gran capacidad de palabra, su orgullo, su ego, su propia seguridad. Entonces, obviamente, pues a un juez le llega un caso donde no sabe quién está diciendo la verdad y entrar a demostrar de lo que pasa para la puerta para dentro de un hogar es muy complicado, porque en derecho tú tienes que probar lo que estás argumentando. Entonces, pues sacar las pruebas, o son mini pruebas, tienes que juntar 1000 mini pruebas chiquitas, el chat donde dejó metido, el chat donde insultó, el chat no sé qué, o sea, juntar una cantidad de comportamientos para poder decir, mire, es que por estos 100 comportamientos de verdad la persona se está comportando muy mal, porque pues te van a decir, ah no, pero pues es que un portazo no pasa nada, cualquiera da un portazo, ¿no? O cualquiera no quiere hablar un día, y no, cuando es... o cuatro, cuando es gota todos los días en diferentes pasos, que ya está generando un daño claro, tangible, pues en el tema de justicia se vuelve muy complicado. El doctor Kliman me contaba que los casos más difíciles que él ha tenido son cuando precisamente las mamás son las psicópatas, porque además pues la ley obviamente protege, busca que los menores siempre estén con la madre. Entonces me ha contado unos casos súper complicados, cuando realmente el papá es el que sí quiere y los hijos quieren estar con el papá, pero pues la ley no, pues obviamente no, sobre todo si son unos niños chiquitos, pues separar un hijo de su madre es un tema muy complicado. Y bueno, él ha servido de perito, bueno, ya en un proceso se vuelve todo un tema complicado. Legal, bueno, genera honorarios. La experiencia que tú has tenido con el tema, especialmente de lo vivido, de lo conocido, y adicionalmente el trabajo que tú haces paralelamente con el tema de familia, ¿cómo es el comportamiento de los jueces cuando es un juez hombre o una juez mujer? ¿Sí? ¿Y cómo es el tratamiento de cada uno de la perspectiva que tiene frente a eso? Una pregunta fuerte. Pues tú sabes que en Bogotá hay más de 40 y pico juzgados de familia, obviamente no los conozco a todos. ¿Qué has experimentado tú? A mí me parece que los jueces están muy centrados en siempre concentrarse en el bienestar de los menores. Entonces me siento tranquila, como que tienen muy claro analizar, no sé hasta dónde, digamos, los capacitan en temas de herramientas psicológicas para determinar. Obviamente ellos reciben ciertas formaciones, tú lo sabes porque eres abogado, como en criminalística, de saber si alguien está diciendo verdad o está diciendo mentira, pero yo creo que en temas de familia sí necesitan como de pronto una formación adicional para entender realmente quién dice la verdad o no. Pero lo que sí he visto es que sí son muy justos, siempre centrados en el menor, siempre. Obviamente hay uno que otro personaje, ¿no? Independientemente de que sea hombre o mujer que esté tomando la decisión. Sí, son súper estrictos en descifrar hasta el fondo, así no sea, digamos, un asunto central del proceso, pero si hay como un asunto en sombra, así no sea lo que se esté debatiendo en el proceso, que puede perjudicar a los menores, he visto que los jueces se toman todo el trabajo, hacen toda la investigación y llegan al fondo, siempre y cuando velando los intereses de los menores. Okay, muchas gracias. Voy a preguntarte eso después, pero... Esto es la rama judicial, ¿no? Las comisarías de familia sí son una cosa que nos toca iniciar un proyecto de ley o un movimiento, porque en las comisarías de familia la historia es otra, es terrible. El maltrato es como una ruleta rusa, no sabes para dónde te van a disparar. Un poco de indolencia. Sí, terrible. Gracias. Luego le paso la factura. Yo le tengo una pregunta a Marcela. En todo este tema, ¿me oye? Sí, ya. En toda esta experiencia tuya, yo estoy aquí sentada, gracias a Dios no me he tropezado. Pues sí me he tropezado con algunos, pero los he tenido, no en mi núcleo familiar inmediato, entonces los he podido manejar. Yo veo que hay un origen importantísimo en la educación, más allá que, o sea, es un trastorno, es comportamental y es evidente que necesitan un entorno. Ese entorno es la base y esa base es la educación que reciben. Entonces,
mi pregunta va un poquito más esa, ¿cómo, o sea, qué tan determinante ves tú el tema de educación en todo lo que has estudiado y desde tu antropología también lo puedes contestar? Y un llamado a las dos, porque me parecen estos espacios muy interesantes también para que nos jalen las orejas a las mamás de niños, ¿sí? Porque es que no es solo protegernos de no encontrarnos con esta tipología de seres, sino la responsabilidad de no seguirlos creando, ¿sí? Entonces, quiero la respuesta y ahí les dejo la cuña. La tarea. La Ok. tarea. Pues sin duda el tema es que sí, los entornos familiares, más que la educación, yo diría que la crianza. Ajá. Es decir, esa educación primaria que se da en la casa, esa educación en convivencia, esos primeros años, ¿sí? Creo que son importantes. En mi caso, pues, por ejemplo, sí, lo viví como que, bueno, fue muy determinante una mamá permisiva, mi abuela, que le dio un poder exagerado a mi padre para poder inclusive maltratar a sus propias hermanas, poder tener un poder excesivo que además vino a reemplazar el poder que debía tener el padre, porque era un padre ausente, era un padre que estaba en la fuerza naval del país, entonces viajaba mucho, entonces ella trasladó el papel del padre al hermano mayor y claramente pues esos fueron sus inicios y tuvo como todo ese desarrollo, inclusive ya él siendo una persona adulta, mi papá era el que se le servía la mejor comida o la carne, el trozo de carne más grande, o sea, cosas que parecen muy pequeñas pero que son importantes. Que si él está viendo el programa, entonces está viendo el noticiero, hay que hacer silencio, no hay que molestarlo porque sí, es un problema. Cosas que parecen sencillas pero que crean monstruos que se vuelven después indomables. Y digamos desde mi visión como antropóloga, pues sin duda el machismo de la sociedad en la que vivimos pues ayuda a crear estos monstruos y a que se vuelvan a alimentarlos, a crearlos y alimentarlos y a que se vuelvan de unas dimensiones inmanejables. Alguna vez yo en mis procesos de mejoramiento personal fui a la psicoanalista y a una psicóloga que tenía herramientas de psicoanálisis y yo le conté un poco como, bueno, hice mi trabajo y ella fue la que me lo hizo inclusive entender, o sea, me ayudó a darme las herramientas para entenderlo, que era un hombre validado por un ambiente femenino. Incluso sus propias hermanas, con todo y que también habían sido maltratadas por él, también llegaron a justificarlo, a ayudarlo muchas veces cuando tuvo estas caídas económicas, digamos, fuertes, en las que no respondía ni por mí, ni por nada, ni por sus deudas. Entonces entraban las mujeres salvadoras a ayudarlo. E incluso fue una persona, mi papá, buscó en algún momento una actividad lucrativa, bastante, no era ilícita, pero sí una actividad inmoral, digamos, muy lucrativa en la que se beneficiaba de mujeres. Entonces ahí fue el cruce, digamos, en mi cabeza de claramente era una persona que se estaba aprovechando de las mujeres y el ambiente femenino en el que venía. Una pregunta, ¿cuál sería el rol entonces ahí de una madre también permisiva? ¿Por qué? Porque pues uno como mamá, y en lo que la medida que de su alcance, de su preparación, de su parte intuitiva, pues muchas de estas cosas, lo que en esos casos no sé, es como tratar de que sus hijos sean protegidos del maltratador de una forma u otra. Entonces en este caso podríamos ver también una madre totalmente, madre suya, perdona, ¿sí? Que viendo la situación lo permite y al permitirlo también ella obviamente es la mayor de las en un momento dado ella también se convierte en maltratadora por ser permisiva con un padre que lo está haciendo. ¿Cómo sería entonces si la hija decide decirme basta, hasta aquí llega? Lo mejor que puede ser. La madre continuó con ese mismo proceso en el sentido de continuar
aceptando esa situación para sí misma. ¿Sí me hago entender? Sí, pues mira, te digo rápidamente en mi caso, no fue tan así, pues lo que podría pensarse, digamos a priori, pero mi mamá fue mamá adolescente y mi papá también. Mi mamá fue mamá a los 17 años y mi papá a los 18. Entonces, en un amor adolescente peor, porque ahí sí que menos herramientas tienes para identificar cualquier cosa de riesgo, no hay ninguna, digamos. Si las mujeres adultas tenemos pocas herramientas, como dice Catalina Santamaría en el libro, que ella no había recibido ni la educación emocional ni las herramientas como para entender cómo escoger, haber escogido mejor un hombre o ¿sí? Haber entendido como ciertas cosas antes de tomar una decisión tan importante como escoger al hombre de su vida, pues para una mujer adolescente era mucho más difícil. Mi mamá claramente solamente se lo aguantó 4 años y lo echó de su casa, porque mi mamá tenía su casa, ellos se casaron obligados. Es que mira cómo ha sido el cambio generacional tan importante. Mi mamá se tuvo que casar por quedar embarazada, los obligaron a casarse. Entonces es impresionante, tú ves esas fotos y eran 2 niños jugando a la casita. Obviamente eso no, pues que iba a salir de ahí, ¿no? Pero pues bueno, mi mamá solamente soportó la situación más o menos 4 años. Cuando ya el maltrato se hizo muy evidente, ya ella se desesperó y dijo, adiós, usted sale de mi vida. Entonces digamos que ella no fue cómplice de esto. Lo que hizo mi papá fue no perdonarle nunca que mi mamá lo hubiera sacado y se desquitó conmigo. Y eso fue un comportamiento también muy claro que yo vi en el libro Es azul en la profundidad. Cómo Catalina Santamaría toma las riendas de su vida, saca a Jairo, o sea, decide finalmente ponerle punto final a su relación, y él deliberadamente decide también desquitarse con sus hijos, buscando seguramente hacerle daño a ella. Mi papá también y tuvo comportamientos de ese tipo. Entonces digamos que ella no fue cómplice, fue también víctima. Bueno, ¿otra pregunta? ¿Alguna? Bueno, preciso, había escogido preciso el punto había escogido la lectura preciso para las últimas preguntas que hicieron, están perfectas, parece que las hubiéramos repetido, sí. Pues voy a leer un extracto. Después de esta revelación apareció de forma apabullante el gran error que había cometido: no haberse defendido desde la primera vez, haber dejado pasar una pequeña humillación tras otra, una pequeña mentira tras otra, amparada en los decires de todas las señoras sobre que el matrimonio no es fácil y que las cosas importantes requieren sacrificio. Además, porque este tipo de crianza hace a las mujeres inseguras, indecisas, para poderlas doblegar. Toda la sociedad se asegura de eso, porque ante una mentira o humillación, por pequeña que sea, la familia, los amigos o la sociedad lo que tienen para decirle es que ella es una exagerada, que es manipuladora, que está loca y que el hombre solo se defiende, que es ella quien no se sabe comportar y el pobre solo hace lo que tiene que hacer. De este modo se engendran tales monstruos. El ego de Jairo era un monstruo tal que hubiese matado a sus hijos con tal de lastimarla si hubieran vivido en otra época, igual que el amante despechado por la Llorona. Eso lo intuía y lo tenía Catalina desde siempre. Jairo ya había quebrantado todos los límites de decencia, de coherencia, y no había rastro de culpa en él o en su actuar, que siempre escalaba en agresión como una espiral ascendente. Haber tenido el dinero escondido desde hacía años explicaba por qué no se había asustado con el proceso penal en su contra. Se había puesto nervioso, claro que sí, pero no le había temido tanto porque había tenido la cabeza fría para difamarla a ella, con el fin de tapar su propia mancha, seguirla ensuciando y enlodando socialmente para sacar la cabeza y salvar las migajas que le quedaban de dignidad. Eso explicaba por qué el día del fallo, escurrido, mirando su teléfono como adolescente aburrido en el colegio, había tenido tiempo para observarla a ella llorando, disfrutando de su dolor y tomándole fotos. Así que todo había cambiado otra vez. La recién descubierta verdad revelaba otra realidad. Catalina había iniciado una segunda demanda de alimentos contra Jairo, frenándole la salida del país, y a pesar de esos últimos amargos descubrimientos y tránsitos descubrió que ya no tenía miedo. Estaba fuerte,
ante la guerra que venía a aproximarse. Su estómago sabía que todo estaría bien y que esa horrible lucha era parte de un camino. A veces toca morir para renacer, lo había escuchado en alguna parte. También tenía claro que los alcances de Jairo no tenían límites, por eso comenzó a prepararse. Así que además de alistar su documento legal donde narraba cronológicamente toda la verdad del divorcio con todas las pruebas, que eran casi 150 documentos, ya tenía lista una carpeta en su escritorio con las instrucciones para todos en caso de que algo repentino se la llevara de este mundo. Porque si bien ya existía distancia con Jairo, lo único claro era que él siempre lograba sorprenderla para mal. Va a rogarme en un futuro que volvamos, le repetía furioso hacía ya años. ¿Cómo iba a querer volver con él si se había dedicado a mostrarle su peor faceta, su sombra exacerbada? ¿Cómo diablos se suponía que ella siquiera lo iba a extrañar y menos aún desear volver con él? La incongruencia era algo que Catalina no digería. Así que había dejado cartas a sus hijos declarándoles su amor incondicional. Su creencia de que si moría desde el cielo o desde el plano que fuera, los seguiría acompañando y cuidando aún más. Las instrucciones sobre sus bienes, sobre la póliza de vida millonaria que había constituido a su favor, los teléfonos de sus amigos abogados que seguramente los ayudarían a legalizar todos los asuntos, pero sobre todo una carta de Emilia con todas las instrucciones sobre cómo difundir la verdad de lo sucedido, no solamente sobre el asqueroso asunto laboral de Jairo, sino sobre todo para limpiar el nombre de Catalina y sus hijos. No iban a vivir bajo la sombra de una mentira jamás. Así le costara la vida, lo que ya ni siquiera temía, porque tenía claro que si cualquier cosa se la llevaba a este mundo era porque había cumplido su función, y si sus hijos estaban blindados, como efectivamente ocurría, ella se iría tranquila. Sentir la amenaza y prepararse para eso la había despojado de cualquier miedo, porque después de morir se renace. Ay no, ¿sigo? Sí. La otra frase estaba bien. Hacer todo este trabajo le tomó casi toda la totalidad del primer trimestre del 2021. Limpiarse y sanarse sí que es difícil y eterno, porque en la redacción de ese documento legal de los hechos ocurridos con Jairo hubo apartes que le punzaron el corazón y la dejaron sin respiración. Lo había vivido, había estado ahí siempre, consciente y atenta, pero volverlo a escribir desde la distancia volvía a matarla, volvía a dolerle igual o tal vez más, porque ahora era consciente del oscuro lugar en el que había estado. Al escribir este libro la quemé también, entre comillas, al escribir este libro la quemé también, pues entendí que la única venganza, el único recuerdo y la única posibilidad de olvido y perdón consiste en contar lo que pasó y nada más, cierra comillas. Escribió curiosamente Héctor Abad Faciolince en su libro El olvido que seremos, que ciertas palabras, porque sanar algunas heridas es muy difícil y un divorcio deja heridas tan profundas de las cuales ni siquiera es posible hacer conciencia, al menos sin enloquecer, menos cuando hubo tanta traición y maltrato. Haber entregado no solo su juventud, sino su inocencia, su buena disposición, su mejor esfuerzo para recibir a cambio una espiral creciente de desprecio y manipulación enloquece la mente y desbarata el corazón de cualquiera. Pero peor aún, haber terminado un matrimonio, haber tenido las agallas de decir adiós, haber sacado las fuerzas para divorciarse, haber superado los miedos y ver que pasados los años, ese hombre jamás se lo iba a perdonar y que en el día a día de su relación como padres divorciados iba a seguir haciendo todo para dañarla, seguía siendo un veneno permanente y desolador. ¿Qué razón entonces tenía haber cruzado todo el doloroso puente del divorcio si siempre iba a ser objeto del odio de Jairo? Tendría que vivir con eso. Él jamás le iba a perdonar el hecho de haberlo dejado, de que hubiera sido ella quien tomara la decisión, porque en el fondo él sabía que solo a su lado había construido una vida. Hasta ahí. Bueno, faltan las cuñas. Obviamente, bueno, el libro hoy nos dio la bienvenida a la librería Wall, pero pues también está disponible en Amazon y en Busca Libre, a los que les interese, que no lo han leído. Muchas gracias por estar acá. A ti. Gracias.